Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Reciban la paz y la gracia del Señor Jesús. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada Debes creer en ti. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, creer en uno mismo es una cualidad fundamental para alcanzar el éxito, tanto en la vida personal como profesional, y se requiere un proceso de autoconocimiento, autoconfianza y perseverancia. El autoconocimiento es conocerse a sí mismo, y la autoconfianza nos da la seguridad o la confianza interior, que implica sentirse seguro de ti mismo y de tus talentos, no de una forma arrogante, sino de una manera realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber internamente y con serenidad que eres una persona capaz de realizar aquello que se propone. Ejemplo sería, si usted se propone estudiar alguna carrera universitaria o oficio técnico, no desistirá hasta graduarse, cueste lo que le cueste. Creer en uno mismo o la autoconfianza implica confiar en tus propias capacidades, habilidades y juicio para tomar decisiones y alcanzar tus objetivos. No es como la autoestima, que se refiere a la valorización que tienes de ti mismo, sino más bien la convicción de que puedes lograr cosas significativas e importantes. La Biblia aborda la confianza en uno mismo de diversas maneras, desde la importancia de la autoevaluación realista hasta la necesidad de confiar en Dios antes que en uno mismo. Aunque la Biblia no niega la importancia de la autoestima, enfatiza la necesidad de una confianza equilibrada, que no es que se convierta en orgullo o en egocentrismo. En el libro de Romanos, contenido en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 3, leemos lo siguiente. Y ahí dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todo ser humano nace con una medida de fe, es decir, una medida de confianza en sí mismo. Voy a repetir esto. Todo ser humano nace con una medida de fe, es decir, una medida de confianza en sí mismo, lo que nos hace ser únicos y emprendedores. De la misma manera nacemos con una medida de amor que desarrollamos a través de nuestra vida con mayor o menor intensidad. Ahora bien, la palabra de Dios establece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, lo siguiente, y leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo establece las condiciones esenciales para agradar, acercarse, creer y ser galardonado por Dios. Y todo depende de la fe. Pero el versículo no establece de quién es la fe. Solo dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
porque Dios es un Dios de fe. Dios se maneja en fe. Esto significa que Dios tiene fe en sí mismo y solo se relaciona con el que tiene fe en Él. Igualmente, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, se establece la definición de la fe. Y leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que Dios es la total certeza de todas las cosas. Es la verdad absoluta de lo visible y de lo invisible. El increado creador de todas las cosas. Ahora bien, si Dios tiene fe en sí mismo y todo el que se le acerca debe tener fe en sí mismo, es decir, debe de tener su propia fe, debe de creer en sí mismo y sentirse capaz de creer en sí mismo. O sea, debe de tener autoconfianza y autoestima, sin la cual no va a agradar a Dios. Piense, si Dios es un Dios de fe, y sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, implica que para recibir la recompensa o galardón de la fe aplicada, hay que creer primeramente en uno mismo y a su vez en Dios. Explico sobre este punto. Dios no va a responder a ninguna oración, petición, clamor o ruego, sino va acompañada de fe personal o autoconfianza. Es un requisito indispensable. Dios, para responder, necesita ver fe. Que la persona primeramente crea en sí mismo. Que la persona crea primero. Que la persona no dude. Que la persona sepa dónde está parada en lo espiritual y lo material, en lo sobrenatural. Pongamos otro ejemplo. Si lo llaman a orar por un enfermo con cáncer en metástasis, pregúntese, ¿qué pensaría? ¿Qué se sentiría capaz de ir a orar por ese milagro de sanidad? ¿Tendría la fe suficiente? ¿Se imaginaría orando por el enfermo? ¿Vería en su autoconfianza si tiene la capacidad o el empuje, la fe para orar en voz alta por un milagro de esa envergadura delante de testigos y de incrédulos? Estimado, esa es la fe que Dios está buscando, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Es creer en sí mismo, dentro de uno mismo, estar en certeza de lo que se cree y convicción de lo que no se ve. Dios siempre va a estar para el que tiene fe en sí mismo. Repito, Dios siempre va a estar para el que tiene fe en sí mismo. Hermanos, en las iglesias se nos enseña a orar, clamar y ayunar, pero no se nos enseña a creer en nosotros como hijos de Dios, coherederos con Cristo, a tener la mente de Cristo, a pensar como Cristo, que creyó en sí mismo y murió y resucitó por nosotros. Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Podemos aumentar esa fe en la medida en la que
le dejamos obrar en nuestros corazones y transformarnos más a su imagen. La Biblia enseña que la fe crece y se desarrolla a través de la lectura, la meditación de la palabra de Dios, la oración, el servicio, la obediencia a los mandamientos y al vivir una vida de integridad. La fe también se fortalece al enfrentar pruebas y dificultades, al confiar en las promesas de Dios y al aprender de los errores. Estimados, si hasta ahora le ha gustado esta lección, compártala tanto como pueda con otros. Debemos de instruirnos unos a otros. Y seguimos. Y viene la pregunta, ¿cómo puedo creer en mí mismo? Primero, cambia tu diálogo interno. La forma en que te hablas a ti mismo puede afectar tu autoestima. Así que usa el diálogo interno positivo y las afirmaciones para reemplazar los pensamientos negativos. Recuerda tus fortalezas y éxitos pasados con la frecuencia que necesites. Y no dudes en ser tu fan, tu número uno. No dudes en ser tu fan, tu número uno. En la Biblia hay ejemplos de personas que tenían fe en sí mismos para obedecer y llevar a cabo la obra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32 en adelante, establece lo siguiente, y leemos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Moisés, Elías, Eliseo, Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefré, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe en sí misma es la confianza que necesitamos internamente para adquirir el coraje espiritual para realizar la obra de Dios. Conclusión. Dios espera del creyente que tenga fe en sí mismo. Dios no va a actuar con cobardes, insensatos, mediocres o incrédulos. Dios no va a actuar con aquellos que no le creen, aquellos que no son capaces ni de predicar su palabra, aquellos que se ven en el espejo y se les olvida quiénes son. Estimados, las iglesias están llenas de personas incapaces de predicar la palabra, que no se atreven a llevar a otros a profesión de fe, a guiar a otros a recibir a Jesucristo como su Dios y Salvador. Esta es la gran comisión que todos deberíamos estar cumpliendo. Esta igualmente es la triste historia. La mayoría de los cristianos no tienen autoestima, autoconfianza, ni esperanza o convicción de en quién han creído. Su fe ni siquiera está basada en ellos ni en Dios, ni en sí mismos. Por eso la mayoría no recibe respuesta de parte de Dios, debido a su incredulidad en sí mismos y en Dios. Si no crees en ti, nada vas a lograr. Y si no le crees a Dios, vas a perecer por falta de conocimiento, como establece el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Ya que sin fe es imposible agradar o acercarse a Dios,
y como consecuencia no se recibirá ningún tipo de galardón de parte de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por este mensaje, por poder entender que tú eres el Santo de Israel, el Dios poderoso y eterno, el que todo lo puede, todo lo hace, el que todo lo sabe, el increado. Tú eres el Santo, 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 siempre santo, y por la eternidad vives en santidad. En esta hora nos dirigimos a ti humildemente y te presentamos nuestra condición espiritual para decirte, oh Dios, que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro auxilio y fortaleza, que tú eres el Santo en nosotros. Y en esta hora queremos decirte, mi Dios, que la medida de fe que has puesto en nosotros se desarrolle, crezca y podamos nosotros entender el amarte, el seguirte, el tener la mente de Cristo, el llegar a tener y saber que somos coherederos con Cristo, que somos hijos tuyos, hijos de Dios, pero entenderlo en nuestro espíritu de tal manera que actuemos como tal, que podamos desarrollar esa fuerza interna que tú das a aquel que tiene autoestima, aquel que tiene autoconfianza en sí mismo, aquel que ha logrado desarrollar la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la fe en Dios, en ti, en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Todo aquel que en esta hora esté escuchando este mensaje, Señor, bendícelo, llénalo, guárdalo, protégelo. Dale, Señor, sabiduría, inteligencia, memoria retentiva y gracia delante de los hombres. Multiplica en esta hora tu fuerza sobre él. Dale, Señor, esa fe inquebrantable, que él pueda creer en sí mismo como hijo de Dios, que para ti, y para el que en ti cree, nada es imposible. Que puedan tener la audacia, el fervor, la confianza de hacer tu obra y predicar tu palabra a tiempo y a destiempo. Como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Que todo el que en esta hora se haga valiente y fuerte delante de ti. Como dice tu palabra, diga al débil, fuerte soy. Y podamos crecer en tu nombre, porque tú eres el Dios proveedor de todas las cosas, proveedor del amor y de la fe, de la salvación, de la sanidad divina. Que podamos ir y orar por otros, predicar a otros, enseñar tu palabra, cumplir con la gran comisión y no seguir siendo de aquellos que escuchan y reciben y no han logrado hacer nada. En esta hora, aumenta nuestras capacidades. Danos esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Que nosotros podamos orar en tu nombre y, como dice tu palabra, cosas mayores podamos hacer que las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tanto amor que tú has desplegado en medio de nosotros. Síguenos sosteniendo y síguenos guiando y síguenos protegiendo. Tú eres el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso y Eterno. Damos gracias, Señor, en esta hora. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos. Que esta palabra, Señor, crezca en mí, crezca en cada uno y podamos nosotros orar y bendecir a tantos. Que podamos imponer nuestras manos en el nombre de Jesús y que todos recibamos la unción. Recibamos en esta hora la bendición tuya, el galardón. Como dice tu palabra, que está bien establecido que aquel que se acerca a ti crea que le hay y que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, en esta hora enséñanos a buscarte en meditación de tu palabra, en el conocimiento tuyo, que podamos tener diálogo contigo diariamente, que tú nos hables al espíritu, que tú nos instruyas el alma, que tú, Señor,
acampes alrededor de nosotros cada día y nos protejas, que protejas nuestra mente de los dardos de fuego del maligno y podamos pensar en cosas buenas, positivas, agradables y podamos recordar por dónde nos has traído el camino de salvación y por dónde hemos podido llegar a entender que tú eres Dios sobre todas las cosas cuando nos has respondido a tanta oración y petición que hemos hecho delante de ti. Y tú has sido grande, generoso, maravilloso, dadivoso en todas las cosas. Y sobre todo tu amor lo hemos sentido en nuestro corazón. Gracias porque contamos contigo en esta hora, en el poderosísimo nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendice a todo el que ha escuchado este mensaje. Llénalo de ti, llénalo de ti. Llena su corazón, llena su mente, llena su espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde usted se encuentre, levante sus manos y dígale: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor Jesús, te amo. Sígueme sosteniendo, sígueme ayudando. Aumenta, Señor, mi fe, mi autoestima, mi confianza en mí mismo y en ti. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tu presencia y te damos gracias porque tú nos escuchas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si le gustó esta enseñanza, denos un like al video para recibir más lecciones. Igualmente, si tiene requerimientos de oración, escriba su petición en los comentarios y gustosamente estaremos intercediendo a su favor. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.